Kampoan eta listo. Bai, hoxe, errazago, ez? Bueno, Ramis, eta gero beste, Pablo, esan zenote, eta gero geratzen die Álvaro Tejero, Pape, Pedro, León, eta Sergi. Bueno, ikusita dago aldaketak egitera derrigortuta zaude. Bai. Oso ordu gutxitan partidu gehiegi. Bai, hori da, ez? Eta azkenien esan genuen, ez? Honen partiduen aplazamentue, bilu zer gertatu dan, ez? Partidue, descanso egun bi, partidue, descanso egun bi, partidue. Baina, bueno, holan tokatu da, eta holan realentzape holan da, baina gero guk baizikuen beste partidua dekogu, ez? Eta horregatik, eta beti esaten dugu, ez? Guk partidu batetik bestera errekuperetako denpori biogu, eta ni pentsat oin denpora gaitxi dauela. Suposatu deke aldaketa desente egin beharko dituzula aldakekoan. Bai, normalien talde erdixe etxengo da, gutxi gora bera. Partidu garrantzitsua oso, Luis, esan dezagun extra point bat edo dela. Bai, hoxe, hori pentsamentu euki biogu, ez? Azkenien galdu diogu, oingo asteburuen, talde batzuk irabazien jabe, gure atzetik egon dienak, gure kontra jokatu da benak, bai, eta bueno, oin guk bakarri dugu partidu, eta hori aprobetxan biogu, ez? Sumetako, eta 3-7 badio beto. Argi dagoena da, Real agian demoraldiko momenturik gozoenean ez bada, gozoenetako dagoela. Bai, horan da, ez? Azkenengo hilienero, kopan aurrera jundie, finalera heldu die, ligan oso ondo dabiz, irabazien jabe azkenengo partidu arte eta azkenengo partidu jabe merezimenduek irabazteko bai, eta, bueno, galdu jabien, baina oso ondo jokatute, eta ni pentsatu oin oso ondo dauzela, eta ikusten da partidu bako txien, ez? Bueno, gainera, aldaketak egiten dabe bai, eta ez da egertzen, ez? Horren aldaketok, ez? Horrek esan gure dau, danak ondo dauzela, batzuetan pentsamentu juten da, 3-4 jokalari ez? Baina gero beste batzuk jokatzen dabe, eta normalin ondo egiten dabe. Presio ondo egitea garrantzitsua da honen aurka, Realaren aurka eta gehiago gututan izan da, batzutan zerreztasunarekin ateratzen dute baloi atzetik jokatuta. Bai, eurek azkenengo partidu bizetan, ejemplo bi Moskue, ez? Mirandesen aurka, kopan, bigarren partidue oso desberdin jokatu abien, eta gero Barcelonan kontra arainun, euren estilue, eta gero ez bakarrik baloie etarateko atzetik. Persinue eken bebai, ez? Oso ondo jabien, Barcelonai asko kostagoakon baloie etarati atzetik, eta Realen buruz eken oso nien berba, pentsetan da bakarrik ondo jokatzen da bila eta jokari hona dekila, ez? Gero ni pentsope bai, lanien be oso ondo dabizela ontsa bertan. Zer egin behar dezue, Realoni irazteko? Guk oso ondo jokatu, konbentzimentuaz asmatu gero, bai. Ze azkenien ondo jokatzen bozu, baina esposo asmatzen eurek bat ematukiko dabe, eta normalien asmatu ingo dabe. Ni pentsat hoixen bigule, ez? Nik beste azkenengo partidu ikusitxe gero, gurie, ez atozu, hain txarto jokatu utz eta bi galtzen jote, gero bat eta behitzen zan, ez? Eta ni pentsat ez, barri partidu ikusitxe eta ez atozu, ostras, gozahonak behin genuen, baina, karo, zuk momentu honetan esposu sartzen gola, euren gola, lehenengo gola horretorre zan, ez? Zure momentu honetan eurek sartu oskuen gola, ez? Gero bigarren zatizien, hasi ginen ondo. Gero eskapada bat euki genuen, bigarren sartzen dabe, ez? Eta ni beti izatut, eta jokalari batzupe bai, ez? Azkenengo momentu heldu, zeo zerretxeko aukera bataz, ez? Azkenean heltzen za utz eta biaz, eta azkenean zatuz, gol bi sartzeko oin, asko kostaten da, ez? Horregatik, utz eta bat, ero galtzen goi, empatin goi, ez? Tranquil egon biga, ez? Azkenien aukeri egon bida, gol bat sartzen bozu, irabaztu zuleko.
burualdetik zen zaudete. Zaplaste ongi izan zen larun batekoa, eta ez dakit nola rekuperatu zuen. A ber, denpora asko ez dau, ez? Eta hori esaten dabe ona dala, bai, ez? Azkenien, denpora asko goten bada, pentsamentuekin burue jonetxatu partidure eta bueno, oin badakigu gure pentsamentu errealen buruz egon bidala, pentsetot animoz ondo gauzela, gero ikusi bida, zapatuen jokatu da bienak, aber zelan dauzen, fizikoski, ez? Gauetik egunera, aldatu leke egoera emaitzan badoz bezero. Esan edo, oso ez kor dago, baina garaipen batekin, azte buruz zoragarri izan guritzen. Bai, haulan da, egize da. Azkenien, irabazten bazu, badakizu, 5 puntora zoiez, eta beste batzu geixa, eta bueno, holan da, eta gero talde geixa sartuzu hor bebai, ez? Ez bakarrik hor 5 gauzenak ontxe, gero bebai, sartuko ziren beste batzu bebai, ez? Baina, bueno, pentsamentu egiten bida, zentraute jokatzi, errastasunik ez emotie realai, ez? Ni pentsatut, Mallorcan golak, bisek, altziela, bisek, beste modu batera amaitu horrek jogadorok, ez? Eta horrek errastasunak emote mozu, azkenien, gatxau eda guretzat. Bueno, Mendi, ¿cómo has sentado la derrota? ¿Cómo han sido estos 2 días de entrenamiento? A ver, es poco tiempo, porque entrenas poco, porque es más recuperación que entrenar, pero bueno, la gente entrena bien, la gente no está cabizbaja, no está, sí es verdad que pierdes contra un rival directo, se te aproximan más. Luego ayer ganó algún equipo, pero bueno, eso es normal. Sabemos que los que tenemos que librar la categoría somos nosotros, que los demás no nos van a regalar. Tenemos que ganar, no sé si son 3 o 4 partidos, tenemos que ganar para librar la categoría y eso es lo que tenemos. Ahora tenemos una bola extra, ¿no? Que es este partido que no se jugó en su momento, que los demás no la van a tener, ¿no? Y es el momento de aprovechar, ¿no? Si aprovechamos esta bola extra que tenemos, lo del fin de semana quedará olvidado. En varias ocasiones has dicho que no tenéis jugadores preparados para jugar cada 3 días. Bueno, veo que hay bastantes cambios en la convocatoria, bastantes rotaciones, a mí mínimo 4, por lo que he podido ver. Sí, más que jugadores preparados para esto, por nuestro estilo de fútbol, creo que hacemos muchos esfuerzos para poder jugar cada 2 o 3 días, ¿no? Yo luego, si quizás puedan jugar estos mismos jugadores en otro equipo, otro estilo, quizás puedan jugar, ¿no? Pero con nuestra forma de jugar, de apretar, de correr, pues nos cuesta más recuperar, ¿no? Y sí, habrá cambios, más o menos mitad de equipo y bueno, espero que esté bien, que salga bien y que los que estén y hayan jugado el domingo, el sábado, estén completamente recuperados y los que vayan a salir, que igual no jueguen cierto tiempo, pues que estén a la altura. Habéis vuelto al 4-4-2 en los 2 últimos partidos en casa. ¿Qué te ha gustado y qué no te ha gustado de estos 2 últimos partidos en tanto esa formación? Joder, pues no sé, a ver, los aciertos que tuvimos el primer partido, ahora no lo hemos tenido, el segundo, ¿no? El primer partido contra el Levante, estuvimos muy acertados y es que estás acertados y aciertas, por ejemplo, portería en los remates, ¿no? El primer partido creo que de 13 remates, en 9 acertamos portería. Si aciertas 9 portería tienes posibilidad de hacer gol. Y en este creo que no sé si rematamos 11 veces o por ahí, y solo creo que acertamos 3 veces portería. Ahí está la diferencia, ¿no? ¿Sabes? Entonces, es lo que hacemos hincapié un poco a la hora de rematar, ¿no? Que vaya entre los 3 palos, que tenga que parar el portero, que pueda haber un error de un portero, que pueda haber un rechace, que pueda otra segunda acción, sí, aunque te paren esa primera acción, ¿no? Si el balón va fuera y cantamos un uy porque va muy cerca de la escuadra, pero ya no tenemos una segunda opción, ¿no? Entonces, es un poco el acierto que hemos tenido en un partido y que no hemos tenido en otro. El acierto que ha tenido el rival en este partido contra Mallorca, que creo que cuando mejor nosotros estamos jugando nos hacen el primer gol, lo que no tuvo el Levante, que en esos 15 primeros 20 minutos que tuvieron la posibilidad de hacernos gol no nos hicieron, nos dejaron con vida y fuimos nosotros los que hicimos gol, ¿no? A veces los resultados no te dicen cómo has jugado, ¿no? Te dicen el acierto que has tenido, pero no si has jugado mejor o peor. ¿Coincides en que
que sobre todo falló en el partido del otro día fue eso, el acierto, la determinación de cara a la portería, los centros que hubiesen salido con calidad. Y dándole el mérito que tiene al Mallorca en la forma de defender también nuestros centros, porque muchas veces parecen malos centros porque ellos han defendido muy bien también. Ellos empezaron con 3 centrales desde un principio y la verdad es que sí, que ocuparon muy bien su área a la hora de defenderlo, ¿no? Entonces, aparte de que tú no hayas acertado, porque dentro de esos 11 tiros que puedes haber hecho no entra por ejemplo el tiro que tira Charles y le pega a un defensa porque se ha tirado y le pega a él, no llega a portería, no llega a ser, ¿no? Entonces son cosas que también hay que darles el mérito que tienen al rival. Bueno, el próximo rival, el de mañana, la Real, ¿cómo lo estás viendo? Un equipo que ha tenido que cambiar mucho en las últimas semanas de equipo, pero que todos son muy competitivos. Sí, han llegado a una dinámica en la que les es igual, ¿no? Que juegue uno o que juegue el otro. El nombre y la fama o dentro del equipo parece que hay jugadores que pueden tener más fuerza dentro de ese equipo, pero cambia 4 o 5 jugadores y no se nota y se está viendo, ¿no? También es verdad que luego ellos tienen un estilo de fútbol que es jugar mucho y salir mucho con balón desde atrás, pero luego nos han demostrado también en estas 2 fechas que puede jugar a otro estilo, ¿no? En Miranda, por ejemplo, salieron poco jugando desde atrás y en todo momento fueron dueños del partido, ganaron 1-0 pero fueron dueños del partido en todo momento, y contra el Barça, aparte de salir jugando desde atrás, presionaron muy arriba y no dejaron salir en el juego lo que le gusta al Barcelona, ¿no? Entonces ahí demuestra que es un equipo que maneja bastantes conceptos, no solo uno. ¿Te sirve como ejemplo ese partido de Miranda? ¿Crees que os van a hacer algo parecido del no tocar mucho balón atrás? No sé. Eso sabrá Imanol, me imagino, y lo tendrán claro, y igual se los ha dicho a sus jugadores, no lo sé. Hay esa posibilidad. Yo creo que es la primera vez que lo hacen, así tan descarado. Igual en otros partidos se han hecho más cambiar, ¿no? el juego largo con el juego saliendo desde atrás. Pero bueno, también les ha demostrado a ellos que eso también lo pueden hacer y lo hacen bien, ¿no? ¿Cuál crees que es la principal virtud del equipo de Imanol? Tal vez es esa versatilidad. Sí, la adaptación, ¿no? Ahora mismo están con un juego tremendo en todos sus estilos y que se adaptan a todo. Y el tipo de fútbol con jugadores diferentes además, ¿no? Porque ha cambiado mucho también los jugadores. Contra el Barça ha jugado con chavales que habían jugado menos hasta este momento y fijaos el partidazo que hicieron, ¿no? Por eso, antes de lo que habíamos hablado de resultados de nuestros, ¿no? De los últimos partidos, ¿no? Lo mismo ellos no merecieron perder contra el Barcelona, pero terminaron perdiendo, ¿no? Creo que jugaron para ganar con unos cuantos jugadores que habían jugado pocos minutos, ¿no? Pero ahí se ve que están en armonía, que es todo positivo, y cuando estás así, que un trabajo has hecho también, que el estar así no es casualidad, ¿no? Has hecho un trabajo y ahora estás recogiendo los premios. ¿Primera vuelta te sirve como referencia aquel partido? Sí, porque es un estilo de fútbol que tiene y pueden intentar hacer lo mismo otra vez, y entonces tendríamos que currar mucho desde arriba para que ellos no jugaran cómodos a su estilo, pero bueno, creo que el segundo tiempo de aquel partido pues nos ganaron bien, salieron mejor. Nosotros, el gol que hicimos fue tras robo también por lo que arriesgamos, ¿no? A veces decimos, yo sobre todo, ¿no? Cuando un equipo arriesga la salida del balón, dices, joder, cómo arriesgan, pero es que nosotros también arriesgamos, ¿no? Al ir a apretar allí, y claro, y te salen y luego hay que correr para atrás, ¿no? En ese sentido creo que los riesgos son iguales, los que tomamos ellos y nosotros, y a veces es, pues bueno, quién esté más acertado, quién ahora mismo ellos están con una confianza tremenda, ¿no? A ver si nosotros somos capaces de cogerla. Lo que te iba a decir, el otro día era un partido en el que el Eibar debía jugar con la silla del Mallorca, se acabó al revés. Intentar también que pase esto, porque ellos vienen, entre
comillas, crecidos, pensando que, bueno, el Eibar está agobiadísimo. Sí, pero bueno, pero eso es así, ¿no? Y los números te lo dicen, ¿no? Nosotros venimos de perder en casa, ellos vienen de hacer un gran partido en Barcelona, aunque hayan perdido. Es normal que estén con confianza y además es buena esa confianza. Otra cosa es que te agrandes. Pero tener la confianza que están demostrando ahora mismo, yo creo que es muy bueno, ¿no? A todos nos ha gustado tener la confianza en nuestro juego, ¿no? Porque al final es eso, no es porque los resultados vayan bien, sino tienes la confianza en el juego que estás haciendo y en el que quieres hacer y te está saliendo. En ese sentido, joder, es en el mejor momento en el que puedan venir ellos, yo creo, y yo me imagino que aquí vendrán pensando que le vamos a complicar la vida, por supuesto, pero también pensando en que pueden ganar y en que tienen que jugar ellos a su fútbol, a lo que quieran ellos, no solo pensando en nosotros. Y vosotros al vuestro, supongo, porque la verdad es que los resultados estaban siendo buenos y tampoco fue un desastre No, por eso te digo, por eso es, así es, ¿no? Ha habido partidos, ¿no? De esta semana, este fin de semana también, que si hubiese terminado con un resultado completamente al revés de lo que han sido, no voy a decir ningún partido, pues no hubiese pasado absolutamente nada, ¿no? Y es así. Lo que pasa es que analizamos después del resultado. No estamos analizando el partido cada 10 minutos, sino cuando ha terminado el partido lo analizamos. Ya hemos perdido 1-0, hemos ganado 1-0, hostia, ya hemos hecho algo bien si hemos ganado 1-0. Hemos acertado y parece que hemos defendido bien. Igual no. Igual los que no han estado bien en el remate ha sido el rival y no sé, o el portero tuyo ha sido el mejor. Entonces yo creo que no hemos defendido bien, pero es un poco eso. Ellos yo creo que están muy bien y tratan de aprovechar ese, ¿no? Igual que el bonus que tenemos nosotros ahora con respecto a los demás equipos es este partido, ellos también tienen ese bonus. ¿Qué crees que tenéis que hacer para superar esta Real? Confiar en nosotros y no regalar nada. Yo creo que los dos goles que nos mete el Mallorca, podíamos haber hecho más en los dos. Quizás luego en otra ocasión, pues la del Cucho que remata fuera, que lo hacen muy bien, y en esa quizás te pueden haber hecho el gol y nada, pero yo creo que la falta es defendible a toda costa y el segundo gol en superioridad numérica de nosotros defensiva no nos aprovechamos de ella, ¿no? Estamos 4 contra 2, metemos el culo en cerca de área y nos tiran a 1 metro fuera del área, ¿no? Tenemos que salir mucho más a apretar porque estamos en superioridad. Otra cosa es que estemos igualdad numérica o en inferioridad, que tenemos que echar el culo para atrás, pero estando en superioridad nos tenemos que aprovechar, ¿no? de intentar defender más arriba, ¿no? Y no lo hicimos. ¿Y si da la sensación de que esta Real, regalo que le hagas, regalo que te va a aprovechar? Sí, porque al final están todos bien, ¿no? Los que jugaron antes de ayer contra el Barcelona y fíjate los que estaban en el banquillo, ¿no? Y que también estaban jugando los últimos partidos y que están muy bien. Eso es así, eso lo tenemos que tener claro. Que nos ganen porque son mejores que nosotros y porque hacen las cosas mucho mejor que nosotros, no porque nosotros hayamos regalado nada. Espectacular el público una vez más el sábado pasado. Sabemos que nuestro público nos va a ayudar, sabemos que aun perdiendo como estuvimos perdiendo, saben que nos lo vamos a dar todo y que podemos estar acertados o no, pero vamos a estar hasta el último momento. Y en ese sentido no tenemos ninguna pega, ¿no? Va a venir otra vez, me imagino que habrá mucho también del otro lado, pero va a venir otra vez gente a Ipurúa, nos van a ayudar, estoy convencido, y bueno, a ver si nosotros le podemos dar una alegría. Hablábamos antes de si los jugadores estaban preparados para jugar cada 3 días en un estilo como el vuestro, pero sí que es verdad que en los 2 semanas con 3 partidos, el equipo saca 7 puntos en octubre y 6 puntos en noviembre. Un poco contradictorio, pero no sé si es por cuestión de valentía, de coraje que saca este equipo en momentos delicados. Sí, a veces se dice eso, ¿no? Que parece que cuando si tenemos que jugar un partido que ganando nos quedamos tranquilos y cómodos, ahí la palmamos, y cuando estamos jodidos parece que ahí sacamos algo más, ¿no? Yo estoy convencido de que vamos a jugar a tope desde un principio, yo estoy convencido de que vamos a apretar desde un principio. No sé algunos hasta dónde nos llegarán las fuerzas, pero bueno, para eso tenemos gente en el banquillo esperando con ganas de salir, y yo espero que vayamos a hacer un gran partido, ¿no? También ellos vienen de jugar el mismo día que nosotros, haciendo un esfuerzo grande.
habiendo jugado entre semana la semana anterior, habiendo jugado el partido de Copa, o sea que también en ese sentido no estamos en ninguna desventaja. Arbilla y